Buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora a la que lo escuches. Me presento, soy Adriana Cristina Rojas Álvarez, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes del cuarto semestre en la Universidad Popular del Cesar. A continuación, les comentaré y haré un abrebocas y, claro, explicaré cada uno de los puntos acerca de esas historias, esos cuentos, relatos que anteriormente, o más que todo en nuestra infancia, nuestros abuelos nos contaban. Resulta que los abuelos no solo las leen, o sea, este tipo de cuentos con agrado, también son grandes conocedores de historias, anécdotas, leyendas populares propias de cada región. Los abuelos tienen un gran conocimiento. Además, cada familia guarda sus relatos en la memoria, en algún objeto de la casa o incluso en las costumbres con las que crecemos, nos conocemos y nos reconocemos. Incluso ya de mayores nos gustará saber o recordar esas historias que tal vez ya nos contaron nuestros abuelos. Aquellos que provienen de otras tierras, de otras culturas, pueden retomar sus raíces y enseñarles más sobre ellas a sus nietos, que aprenderán a apreciar la diversidad. Esto por la gran cantidad de relatos y cuentos que los abuelos utilizan por entretenimiento a sus, pre, sus aquellos seres que siguen después de ellos. Ahora bien, ya hablamos sobre esto, pero en sí, ¿de qué va a tratar este podcast? Resulta que voy a hablarles acerca de los mitos y leyendas latinoamericanas. Claro, antes de enfocarme en ciertas leyendas o mitos que pueda tener Latinoamérica, voy a explicarles primero qué es un mito, los tipos de mito, qué es la leyenda, los tipos de leyenda, qué fin tienen, porque deben de tener algún fin, qué los hace tan importantes, y ya después sí hablaré acerca de el mito, por ejemplo, de Narciso o el de la caja de Pandora y de la leyenda de el hombre caimán o la de el coco en su defecto. Ahora bien, ¿qué es el mito? Respondamos a esta pregunta. Se dice que es una serie de historias tradicionales con fuertes significados simbólicos. Puede que no tengan ninguna base histórica, o sea, una parte de la historia que los respalde, a lo que esto concluye que son inventados, pues no hay ninguna parte en alguna historia, o sea, en la historia como tal de la humanidad, en la que, digamos, tengan un inicio. Por ahí en los 1600, por ahí o sea, en sí no tienen un inicio, no tienen un lugar, simplemente surgieron. No se sabe de dónde y no se sabe quién pudo haber inventado este tipo de historias. No se sabe dónde surgieron, claro, y de ahí está la icónica frase de en el inicio de los tiempos X cosa. Pero siguen siendo muy explicativos. Esto último significa que tratan de explicar diversos fenómenos del mundo a través de una anécdota destacable, protagonizada por una deidad como los dioses, hablando de Zeus, semidioses o seres sobrenaturales, hablando de monstruos, pues tematizan lo sobrenatural. Las historias que se cuentan, que son mitos, siempre tienden a ser acerca de seres sobrenaturales o en su defecto deidades. Los tipos de mito. Los tipos de mito, podemos encontrar el mito cosmogónico, que explica en términos míticos cómo se originó el mundo, el tiempo o el universo, cómo surgieron las cosas que existen, entre otras. Más que todo, desde dónde surgieron las cosas. Por eso
se le dice que son mitos cosmogónicos, del cosmos, el todo. Pasando, están también los mitos teogónicos, que relatan el origen de los dioses y usualmente el origen de sus respectivos cultos. En este caso hablan acerca de ciertos dioses o deidades que pues se pueden apreciar el origen, o también el hecho de sus cultos, el por qué los adoran, entre otras cosas. Otro tipo de mito que podemos encontrar sería el antropogónico. ¿Qué quiere decir esto? Narran el origen, generalmente de la creación, del ser humano, a manos de fuerzas superiores o accidentales. Este último tiene que ver con de pronto que surgimos de cierta parte del mundo o que el mundo no estaba creado, sino que vino un ser supremo y nos creó y ya. ¿Ya? Seguimos con los mitos etiológicos, que explican mediante un relato el origen de seres, cosas, técnicas o instituciones. Esto quiere decir la palabra etiológico, que explican de dónde, por así decirlo, viene el conocimiento. ¿Ya? Seguimos con los mitos morales. Estos relatan el origen o las relaciones existentes entre el bien y el mal. ¿Vale? Mitos fundacionales. Esto quiere decir aquellos que cuentan la historia de la fundación de ciudades, pueblos, países o regiones, la creación y el origen de cada uno. Mitos escatológicos. Aquellos que relatan los eventos futuros del universo, generalmente apuntando hacia el fin del mundo, hacia el fin de todas las cosas, entre otras. Como ejemplo se puede tomar el mito por el calendario del Sol, que apuntaba al fin del mundo, el fin de todo lo que conocemos en el 2012. Actualmente estamos en el 2022, por lo que se queda como un mito. Mitos, se podría decir que esos son todos: el cosmogónico, teogónico, antropogónico, etiológico, moral, fundacional y escatológico. Pasando a la leyenda, vemos ¿qué es una leyenda? Viene siendo una narración popular que también se centra en hechos mágicos o sobrenaturales, pero que se presentan como reales o al menos verosímiles. Están en algún punto intermedio entre el mito y los acontecimientos históricos, pues tienen elementos sobrenaturales, milagros, pero tienden a ser históricamente concordantes. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del mito, tienen un inicio o un lugar o un momento histórico que los respalda, o sea, a una parte de la historia en la que dice este mito, o sea, esta leyenda, tiene bases para decir que es una historia real. ¿Vale? Se consideran ficcionales, más que todo, pues a lo largo de los tiempos la gente, como el teléfono roto, le va agregando detalles que pueden llegar a ser algo fantasiosos. En estos relatos aplican fantasmas, duendes, humanos, animales, bestias, entre otros. Casi siempre al final las leyendas tienden a moralizar. En general llegan a ser usadas para entretenimiento, pues las criaturas que en estas se relatan tienden a ser extremadamente terroríficas o fantásticas, o de alguna manera que dan impacto al público.
Entre los tipos de leyendas encontramos que pues las leyendas suelen ser de acuerdo a su origen, ya este sea origen rural o urbano. En el rural quiere decir que provienen de las épocas feudales o bien de contextos rurales, o sea, del campo. Están muy vinculadas al folclore y la tradición. Tal es la leyenda de la tirapiedra de los llanos colombianos. Como ejemplo de las leyendas que son rurales. En la parte urbana, aquellas que se gestan dentro de las ciudades y pertenecen a un imaginario más bien moderno e industrializado. Tal es la leyenda del Área 52, un departamento ultra secreto del gobierno de los Estados Unidos, donde se llevó a cabo una autopsia extraterrestre y se conservan los restos de tecnología alienígena. Este tipo de leyendas son a un futuro bastante con riqueza tecnológica, ¿vale? ¿Qué fin tiene? Deben de tener un fin. En sí, revelar a cada pueblo el origen como de lo que es el mundo, del hombre y de la vida. Justificar las actividades cotidianas como la forma en que se debía cazar y cultivar, y además enseñarle que su historia sobrenatural era significativa y un ejemplo a imitar. ¿Qué quiere decir esto con la parte donde cazan y cultivan? Existen ciertas creencias de si se cultiva en X llano, la producción pues no va a ser buena. O si mitos que de pronto sabemos todos del corte de cabello. Las mujeres no se pueden cortar el cabello en luna que no sea creciente, pues puede llegar a pasmarse en otro sentido. No puede crecer más. En ambos tipos de relato, tanto el mito como la leyenda, se puede hallar sobrenaturales o maravillosos, poblados por criaturas fantásticas, mágicas o sobrenaturales, o por héroes, en su defecto, capaces de hazañas extraordinarias, tal sea como la de Hércules. Además, ambos tienen un origen oral previo generalmente a la escritura. Se transmiten de una generación a otra y van cambiando en el proceso. Por decirlo, el teléfono roto pues es pasado de voz a voz. Por otro lado, ni mitos ni leyendas suelen tener un autor en específico. A lo sumo, alguno puede plasmar por escrito una versión específica del mito o la leyenda, pero esta pues siempre suele ser muy anterior. Tiene propiedad colectiva de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como es pasada de generación en generación y de una a otra le van cambiando, tiende a ser tomada en cuenta las primeras versiones que se pueden llegar a recordar. Ahora bien, ¿qué los hace tan importantes a la leyenda y al mito? La leyenda, en su efecto, como parte de la tradición y cultura de una población, permite el conocimiento sobre las creencias y la visión del mundo de antepasados, cómo veían el mundo aquellos que nos antecedieron. Brindan cercanía a las raíces u orígenes, como también fortalece la conciencia cultural de la comunidad y su historia. En cuestión de los mitos, forman parte del sistema religioso de una cultura, que los considera como historias verdaderas. Tienden la función de otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de una comunidad. Tienen como finalidad explicar fenómenos que se consideran misteriosos y de difícil comprensión. Un ejemplo a esto último sería dónde surgieron los dioses, por qué suceden los fenómenos naturales, como pues la lluvia, el anochecer, por qué sale el sol, por qué niebla, por qué nieva, entre otros. A continuación,
ya por último, les hablaré acerca de, primero que todo, el mito del Narciso. Resulta que era un chico de una apariencia muy bella y hermosa, llamativa a los ojos. Todas las mujeres quedaban enamoradas de él, pero éste las rechazaba. Entre las jóvenes heridas por su amor, por el rechazo de este hombre, estaba la ninfa Eco, quien había disgustado a Hera y por eso la había condenado a repetir las últimas palabras de aquello que se le dijera, por eso su nombre Eco. Por tanto, era incapaz de hablar a Narciso de su amor, pero un día, cuando le estaba caminando por el bosque, ella lo siguió. Cuando él preguntó: ¿hay alguien aquí? Él respondió: aquí, aquí. Incapaz de verla oculta entre los árboles, Narciso le gritó: ven. Después de responder, Eco salió entre los árboles con los brazos abiertos. Narciso, cruelmente, se negó a aceptar su amor, por lo que la ninfa, desolada, se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo quedó su voz. Para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis hizo que se enamorara de su propia imagen, reflejada en un estanque, en una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen. Acabó arrojándose en las aguas, por lo que en el sitio donde su cuerpo había caído creció una hermosa flor, que hizo honor al nombre y la memoria de Narciso. Este es el mito y de cierta manera nos habla acerca de el egocentrismo y la vanidad, que no deben de ser tomados como ejemplo de vida, pues pueden llegar a pasar cosas de las que después te arrepentirás. La caja de Pandora, como otro mito. Es un mítico recipiente de la mitología griega, esta caja, tomado de la historia de Pandora, la primera mujer creada por Hefesto, por orden de Zeus, que contenía todos los males del mundo. La historia cuenta que Zeus deseó vengarse de Prometeo por haber robado el fuego y dárselo a los humanos. Presentó al hermano de este, Epimeteo, una mujer llamada Pandora, con quien éste se casó. Como regalo de boda, Pandora recibió un misterioso pitos, una tinaja ovalada, aunque actualmente citada y aceptada como una caja, es la dichosa caja de Pandora, con instrucciones de no abrirlo bajo ningún concepto. Los dioses habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja para ver lo que había dentro. Al abrirlo, escaparon de su interior todos los males del mundo. Cuando atinó a cerrarla, solo quedaba en el fondo Elpis, el espíritu de la esperanza. Es el único que los dioses habían metido en esta caja, que era bueno. Por eso de ahí la icónica frase: la esperanza es lo último que se pierde. Pasando a la leyenda, tenemos la leyenda de el hombre caimán, ¿vale? Cuenta la leyenda que un pescador llamado Saúl Montenegro tenía una obsesión por mirar a las mujeres que se bañaban desnudas en el río Magdalena. Visitó a un brujo del lugar, quien lo ayudó a convertirse en caimán. Pero al momento de regresar a su estado original, la pócima que debía verterse en todo su cuerpo solo fue rociada en su cabeza. Así pues, quedó convertido en un ser mitad hombre, mitad caimán, e inmediatamente despertó el terror de las mujeres que visitaban el río, quienes no volvieron más, y en desolación el pescador pasó el resto de sus días vagando por el río hasta llegar a su desembocadura. Hasta ahora, los pescadores que visitan la zona cuentan esperar a encontrarse con el hombre caimán.
Pasando a otra leyenda está el Coco. Viene siendo un monstruo al que le gusta secuestrar y comer a los niños que se portan mal. Esta leyenda se originó en Portugal y Galicia, en la época medieval, donde el monstruo tenía la forma de un dragón. Este monstruo evolucionó a través del tiempo, gradualmente a una especie de forma humana con una cabeza de calabaza, 2 ojos y una boca. En los tiempos modernos, el Coco es una criatura amorfa de ojos rojos que secuestra y asesina niños. Para evitar que los niños sean secuestrados, las madres de la cultura hispana cantan una nana a sus hijos, una canción, para protegerlos del monstruo. La canción de cuna dice así, esa canción que nos cantan cuando estamos pequeños. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el Coco y te comerá. Para finalizar, tenemos esas 2 leyendas y 2 mitos que de pronto una que otra no conocida, pero la mayoría de nuestra historia, por lo que siempre debemos de recordar como punto final. Siempre debemos de recordar nuestra historia, no olvidarnos de nuestras creencias, no olvidarnos de nuestros antepasados y no olvidarnos de aquello que hicieron que hoy en día pues actuáramos como actuamos, entre otras cosas. De todo se aprende y en este caso de las historias que nos hacían escuchar eran entretenidas, pues anteriormente no había otro medio de entretenimiento tecnológico como el que tenemos hoy en día, que pasa a ser los computadores, los celulares, el internet. Cuando no existía esto, quedaban las historias de los abuelos, que a más de uno podía sacarle un susto o de pronto alguna sorpresa e impresión. Muchas gracias por haberme escuchado.